Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Julio Cortázar, escritor. Bienvenidos, amigues, capítulo número 9 de Femirulas. Como muchas veces les digo al principio del capítulo, estamos grabando en el marco de una pandemia, de un aislamiento obligatorio, pero hoy lo voy a recalcar aún más porque creo que en la temática del día importa mucho más. Este capítulo número 9 es de sexting, este intercambio de mensajes, de fotitos, de nudes, de erotismo, pero todo a través de un celular, todo texteando, como dice la palabra. Nos va a acompañar a lo largo del capítulo Paula Jiménez, @yofermina en redes, es periodista de género, y en este capítulo vamos a conversar mucho, vamos a debatir mucho. ¿Por dónde pasa el deseo cuando estamos sexteando? ¿Qué tabúes hay dentro? ¿Qué lugar ocupa dentro de una relación, dentro de un vínculo? Lo que va a hacer sextear es poner en palabras gráficas y visibles al sexo. Y sabemos perfectamente que el sexo está repleto de tabúes y de afirmaciones que son inconclusas, que muchas veces son confusas. Entonces también es interesante repensar esta nueva práctica como una forma de conocer nuestra propia sexualidad. Les doy la bienvenida, capítulo número 9 de Femirulas, Sexting. El mundo avanza y la tecnología avanza y nos permite ir encontrando nuevas formas de rebuscárnoslas con el sexo. ¿Cómo lo llevamos a cabo y qué nuevas formas existen para la comunicación sexual? Una de ellas es el sexting. ¿Qué es? Se preguntarán algunos de ustedes. El sexting es cuando te decís así cositas sexuales con otra persona, podés mandar fotitos, entre otras cosas. Es como lo que antes se llamaba sexo cibernético o sexo virtual. Y en el marco de este nuevo vocabulario que viene a poner en boca de todos la temática sexo, charlamos con Paula Jiménez y le preguntamos por dónde cree que pasa el deseo cuando hablamos de sexteo. La verdad es que el deseo creo que pasa por algo que por ahí culturalmente las mujeres tenemos más, las personas que nos autopercibimos mujeres tenemos más desarrollado, que tiene que ver con la imaginación, ¿no? Pasa un poco por ahí. Y me parece que es re interesante porque es algo que en el mundo del porno, por ejemplo, mainstream no está muy desarrollado, de hecho cero, o sea, más allá de, a menos que estemos hablando por ahí de porno feminista o, o porno, por ahí post-porno, pero si no, el tipo de porno mainstream no utiliza mucho la imaginación, sino que va, ¿no?, directamente al punto e inclusive son absolutamente específicos, ¿no? Entonces, bueno, tenés primeros planos de todo y bueno, y es muy difícil ahí desarrollar algún tipo de empatía con todo lo que tiene que ver con imaginarse cosas y no verlas. Y creo que bueno, que el sexting o el sextear está bastante relacionado a eso, está bastante relacionado tal vez a la literatura erótica en otro formato, en un formato mucho más tecnológico y digital que analógico, pero bueno, que termina estimulando los mismos lugares cerebrales, ¿no? O sea, eso eh, empieza como a dilatar las ideas
eróticas o inclusive porno, porque bueno, la diferencia entre el erotismo y la pornografía tiene que ver con lo específico de lo que es el porno y que no es lo erótico, pero bueno, o sea, la imaginación puede derivar en cosas específicas también. Entonces, me parece que pasa por ahí, pasa por alimentar el deseo a base de lo que querramos, ¿no? Y eso, la imaginación es infinita, entonces eh, es bastante fructífero ese suelo, digamos. Coincido casi plenamente con lo que nos trae acá nuestra entrevistada Estrella, en el sentido de que, o sea, ¿dónde radica el deseo? ¿Hay un lugar específico del deseo en el cerebro que se activa al tocar algo? Digo, ¿es menos alcanzable el deseo cuando es concreto o cuando es abstracto a través de la imaginación? Me parece riquísimo el debate que se nos abre con esta pregunta tan simple, es ¿dónde radica el deseo en el sexting? Y me parece que la imaginación, como se dice popularmente, y acá lo abro para que si quieren lo podamos discutir, es el órgano más erógeno. Y yo creo que en un punto es real. Digo, una palabra puede erotizar más que 1000 caricias mal dadas, digo. Me parece que pasa a un lado por ahí y es buenísimo como nuestra entrevistada decía, ¿no? La literatura erótica y las nuevas tecnologías siempre vamos buscando van cayendo, digamos, decantando en los mismos lugares. Digo, el ser humano parece que pasa el tiempo, se va tecnologizando cada vez más y siempre tiene las mismas incógnitas y va buscando satisfacer los mismos deseos. O sea, uno de esos es el deseo sexual, ¿no? Como decía antes al principio del capítulo, pasan muchos tabúes también por todo lo que es sexting y todo lo que es sexo, que vamos a entender por supuesto que no es lo mismo, pero es como una especie de tener sexo por teléfono, ¿no? Entonces, como dice la jefa, ¿por dónde pasa el deseo? ¿Qué es lo que queremos dentro de cuando estamos sexteando, dentro del sexting? Me parece que otra de las cosas es tener que saber qué es lo que queremos y conocernos mucho a nosotros mismos y a nosotras mismas para poder identificar qué es lo que te puede llegar a calentar a través de un celular. Y como decía, creo que incluso en este mundo hay muchos tabúes, dentro del sexting los hay, y Paula nos comentaba sobre esto, estas palabras. Los tabúes creo que pasan por... Hay varias cosas, o sea, primero desnudarte frente a una cámara para mucha gente no es fácil, no está familiarizada con este tipo de situaciones, y digo desnudarte por mandar nudes, no por sexting. Pero en el sextear también una como, bueno, se desnuda en las palabras, ¿no? Y eso me parece que cuesta también y no sé si es tanto por tabú, sino por no estar familiarizada con esta tecnología, que es lo que vengo diciendo en las preguntas anteriores. Y creo que, no sé si, creo que sí, que el tabú pasa particularmente, deliré todo 52 segundos de delirar, pero ahora encuentro la respuesta. Creo que el tabú pasa por ver reflejado en palabras nuestros deseos sexuales, que muchas veces no sabemos cuáles son, ¿no? Que los tenemos que descubrir. Y muchas veces hay muchas personas que no solo no saben cuáles son, sino que les da mucho pudor saberlo, porque bueno, el sexo tiene todavía un montón de tabúes y un montón de silencios y un montón de incomodidades o de lugares incómodos, ¿no? Porque bueno, no tuvimos ESI, no tuvimos educación sexual integral, entonces todo lo que tiene que ver con la sexualidad es algo que a mucha gente le genera distancia, que lo cree como absolutamente algo muy, muy íntimo, que inclusive compartir con otra persona puede ser hasta vergonzoso, porque es vergonzoso hasta para esas mismas personas, ¿no? Entonces me parece que los tabúes pasan por ahí, por ver el deseo en palabras y además por compartir esas palabras con otra persona. Pero bueno, de nuevo, no tenemos mucha opción las personas que estamos solas y viviendo en soledad en nuestras casas dentro de esta cuarentena, así que sigue siendo la mejor opción y además la más segura, porque, bueno, no estamos en contacto con nadie y eso hoy está bien.
Me parece que esto que nos comenta Paula abre como 1.000.000 de interrogantes. Antes que nada, aclarar una vez más, porque no nos cansamos de hacerlo, la importancia de la ESI, ¿no? Porque creo que es siempre como el pilar fundamental. Y después, por otro lado, pensaba cuando hablaba de este concepto de desnudarse, ¿qué puede ser peor? Si desnudarse con lo que implica desnudarse físicamente, o desnudarse en palabras, desnudarse en textos, desnudarse en vocabulario, como que a veces siento que nos da mucho más miedo ese desnudo que cualquier otro. Por eso yo hacía hincapié en esto de que el sexting a la larga, coloquialmente dicho, puede ser tener sexo con palabras, ¿no? Y me parece que todos tenemos poca información sobre el sexo, aun cuando creamos que tenemos toda la información del mundo. Creo que seguimos siendo muy ignorantes en muchos aspectos, en el buen sentido de la ignorancia, pero creo que nos falta información, sobre todo y una vez más por la falta de educación sexual integral. Pero si vos incluso toda esa confusión la tenés que poner en palabras y no solo mandárselas a un otro, sino leerlas y vos enfrentarte con todo eso, me parece que ahí hay todo un proceso en el que no está tan claro, pero creo que sextear puede ser mucho más difícil a veces que tener un encuentro sexual. Ni hablar con una persona X, por ejemplo, que acabas de conocer. Seguramente es mucho más fácil sextear con tu pareja estable, por ejemplo, o con tus parejas estables, pero de repente sextear con un desconocido. O sea, todo eso puede ser un proceso súper raro y puede ser mucho más difícil que el propio encuentro sexual. Es todo muy gráfico, eso es lo que pasa. Es como vos lo ves ahí, ves escrito literalmente lo que vos querés hacer, lo que la otra persona quiere hacer, y creo que ahí también pasa un poco la timidez, por verlo escrito. O sea, ya por lo general cuesta hablar, ponele, con amigues sobre sexo. Si tenés mucha confianza, bueno, va. Pero en muchos casos no. Entonces es muy complejo también ver las cosas que uno desea y que uno quiere escritas, gráficas, y que otra persona las está leyendo además. Bueno, como decía al principio, me parece acá volvemos. El sexting lo que propone en la letra chica es que ahondemos en nuestros propios deseos sexuales y que tengamos que saber con mucha seguridad y confianza qué es lo que nos gusta y que encima se lo tengamos que hacer saber a otra persona más. O sea, son muchas barreras las que hay que ir traspasando. Por lo que, querida amiga, oyente de Femirulas, déjame decirte que si sexteas, diste un paso mucho más grande del que crees. Al repensar el sexteo, podemos encontrarnos muy fácilmente con que les sea más fácil a los jóvenes, a los adolescentes, que a las personas adultas. No es una afirmación lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que les es más fácil sí o sí, pero por una cuestión generacional, por una cuestión de familiarizarse con la herramienta que necesitas, que es un celular, que es un WhatsApp, puede que sea una de estas primeras sensaciones. Fue una de las preguntas que le hicimos a Paula Jiménez si creía que se le adjudicaba solo a los adolescentes y nos contestó esto. Y creo que tiene que ver con el lenguaje de esas generaciones, ¿no? Porque, bueno, han crecido con los celulares como casi una extensión de su mano, una extensión de su cuerpo y están mucho más familiarizadas con este tipo de contacto que las otras generaciones, como la mía o como las demás. Yo tengo 34, como las más longevas y más grandes, que la verdad es que no lo tienen tan interiorizado ni naturalizado, ¿no? El idioma de las redes sociales, el idioma de comunicarse a través de mensajes, creo que tiene que ver con eso. No tenés que aprender a usar la herramienta. Creo que ahí está la clave de todo esto. Hay un lenguaje con el que los adolescentes, los jóvenes están familiarizados. Puedo decir que estamos familiarizadas, ¿no? También sé que obviamente estamos en diferentes generaciones, entre nosotras mismas también, pero me parece que no tenemos que vencer la barrera de aprender a usar WhatsApp, por ejemplo. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Obviamente siempre hablamos de un sexteo consensuado, esto lo estamos dando por sentado en este programa, por supuesto, estamos hablando de sexteos consensuados completamente. Entonces creo que está esta parte de aprender
o no aprender, mejor dicho, de no aprender porque tenés todo ese lenguaje incrustado ya en tu propio ser. Y creo también que influye un poquito esta libertad sexual que puede tener un adolescente versus la que puede llegar a tener un adulte. Y me parece que hay como un común denominador, podríamos decir, que calculo que nos pasa a todos, que es un poco esto que decíamos antes, del momento que capaz es un microsegundo, pero ese microsegundo en el que te abstraes y lees las cosas que pones y lees lo que te están poniendo y ves esa foto y ves la que acabas de enviar y como que tenés un pequeño replanteo y se te estalla alguna que otra neuronita, pero después volvés a sumergirte y me parece que esto es como transgeneracional, podríamos decir, y creo que nos pasa a todos. Igual creo que también, más allá de esta cuestión que dicen ustedes del manejo tecnológico o esto que decía Iro de repente te estás dando cuenta todo lo que estás diciendo que es algo así transgeneracional, yo creo que hay otra arista que tiene que ver con la infantilización de los adultos. Digo, acá nosotras estamos refiriéndonos a adultos como, no sé, 30 y pico de años, está bien, pero pensemos en los adultos mayores. Digo, nadie se imagina a un señor de 65 años sexteando, ¿entendés? Más allá de que tenga el manejo tecnológico o no. Y creo que ahí tiene que ver porque es justamente una infantilización. Si ya no nos imaginamos a esa gente de esa edad cogiendo, imagínense sexteando, menos. O sea, es como que creo que tiene que ver también con eso. Tiene que ver con la arista de la tecnología y con la arista de la infantilización de los adultos mayores. Otra cosa que se me ocurre, por supuesto que me sumo a esto de la infantilización que hacemos y de cómo nos cuesta a veces imaginarnos a los adultos teniendo relaciones, cómo cuesta todo eso, pero también me parece como que hay muchas barreras que se te van generando a lo largo de la vida y que cuanto más grande sos, se te generan por más que no quieras. Y me parece que lo que tienen los adultos es que además de aprender a manejar una herramienta, además de tener primero esa barrera, después tenés la otra de mirá si alguien ve esta conversación y después tenés la otra de mirá si alguien ve esta foto. Es muy complicado todo eso. Se me ocurre que hay otra barrera más que hay que pasar cuando sos adulte, que es no solo tener que aprender cómo usar la herramienta, sino también pasar esa desconfianza que te puede generar mandar un mensajito de ese estilo, mandar una foto. Creo que los jóvenes, creo que nuestras generaciones, por lo menos hasta los 30 años, no sé qué tanto miedo te da mandar una foto. O sea, yo honestamente no pienso que va a terminar en la tapa de Clarín, como tal vez pensaría mi madre si llega a mandar una foto de esas, ¿no? Me parece que son todos esos miedos que se te generan por no conocer la herramienta. Entonces, ¿vos cómo vas a confiar en toda esa herramienta, en todo eso que es Internet, cuando está tan demonizado también por otros lugares? Igual, como que siguiendo un poco esta línea, me parece que es bastante clave aclarar que si estamos como divulgando y moviendo toda esta idea de la importancia de vivir la sexualidad libremente, creo que sería súper piola también trasladarlo a los adultos y a los adultos mayores y a todos quienes quieran vivir su sexualidad libremente como corresponde y como debiera ser. Entonces me parece que si bien se les puede complicar el uso de la herramienta, pueden tener algún que otro prejuicio en cuanto a saldré en la tapa, no saldré en la tapa, quédate tranquilo, no vas a salir, disfrútalo. Y pasala bien, me parece que en última instancia como que ese debería ser el mensaje y vuelvo con esta idea de que el sexting sea transgeneracional y rompa con todo esto. Y creo que en ese sentido debe estar mucho más cagado en las patas la persona que está sexteando, por ejemplo, siendo infiel, ¿no? Con esta concepción de lo que es la infidelidad, que capaz un adulto mayor que está solo en su casa en cuarentena pasando la joya y bueno, bienvenido sea. Sí, sobre todo también me parece que es interesante pensarlo desde el lugar de, o sea, es horrible en el sentido de que es una invasión a la privacidad y obviamente nos rige un pudor respecto a la sexualidad y demás, pero no como si fuese algo malo. O sea, yo recuerdo en este aspecto como cuando salían los videos de les famosos, tipo video de no sé quién teniendo sexo, y es como, lo planteaban como hay algo malo que se va a ver, y es como, loco, todo el mundo, y por suerte, todo el mundo que quiera tener sexo lo va a tener consensuado. Digo, ¿cuál es el problema? O sea, sí, es una invasión a la privacidad y al pudor que uno no quiere mostrar, uno no eligió hacerlo, pero digo, no juzgarlo y no sentenciarlo como, ay, qué horror, me vi teniendo sexo como si fuese, ay, que se está haciendo algo malo.
me parece que también es interesante pensarlo desde ese lugar. Además, ahora que estamos repensando el sexting, ¿no? Son cosas que a veces uno no repiensa, pero en Femirulas es lo que hacemos, ir deconstruyendo todo. Y me parece que cuando estamos repensando el sexting nos damos cuenta el poder de conocimiento, de autoconocimiento, mejor dicho, que puede tener. Entonces, ahora me dan ganas de recomendarle a un montón de adultos que se animen a sextear, porque implica un montón de cosas. O sea, implica animarte a escribir el sexo, implica animarte a sacar una foto, a mandarla, a darte placer a vos misma, a vos mismo. Me parece que es como todo un combo muy piola para recomendarle a alguien que necesita ir conociéndose a sí mismo también. Y creo que incluso también pasa por el lado, esto que vos decías, ir conociéndose, ir queriéndose, ir animándose, y basarse en este ir queriéndose, porque digo, en muchos casos, como fotito va, fotito viene, y en ese mandar una fotito es mostrarte literalmente desnuda, en mi caso, desnuda, ante los ojos de otra persona, y que una cosa es hacerlo en vivo, que estás pensando en otra cosa, porque está la calentura, porque está el cuerpo, porque está el otro cuerpo ahí, y acá no, y acá vos podés ver y rever esa foto 40 veces antes de mandarla. Entonces tiene como que el sexting implica muchas cosas, implica no solo quererse a uno, la infantilización de los adultos mayores, de los adultos mayores, el animarse a desnudarse en las palabras y poder poner en palabras el deseo que uno tiene, implica muchísimas cosas. Entonces está bueno que podamos debatirlo. Antes de cerrar este último bloque, tengo una pregunta para hacerles que me surgió haciendo esto. Si es sexting, el sexting, ¿siempre tiene que ser tocándonos a nosotros mismos mientras tenemos sexting? Yo creo que queda a merced de quien recibe la foto. Me parece que, como dijo Juli recién, podés revisitar esa foto 1000 veces y reutilizarla, vamos a reciclar, digamos, podríamos decir algo así. A mí se me ocurrió otra pregunta también, cuando dijiste que te había dado esa necesidad. El sexting, la fotito que se manda, la famosa nude, ¿es mostrando la cara o no mostrando la cara? Es como un debate ese. Para mí, voy a ser muy específica, pero para mí personalmente creo que hay una cuestión de preservar la identidad si es que estás sexteando con una persona con la que no tenés mucha confianza y no sabes cómo se puede manejar en otros ambientes en los que tal vez es mejor no mostrar la cara. Pero si estás sexteando con una persona que conoces, con tu pareja, con lo que sea, no sé si la cara completa, pero una boquita ahí y esas cosas me parece que está bueno. No sé si mostrar todo, porque creo que una de las cosas divertidas del sexting es dejar fluir la imaginación. Entonces tal vez no ser tan literal, pero ir mostrando fotos sugestivas alimentan muchísimo a que el sexting sea fructífero y que sea positivo y salga todo piola y divertido. Que el sexting sea fructífero, me encantó. Me encantó esa mezcla de palabras y de conceptos, muy bueno. Si hay algo entonces que estamos entendiendo es que sextear nos hace también repensar al sexo. Llegamos a la parte cultural y hoy tengo que decirles, mis queridas femirulas y mis queridos oyentes, que no vamos a hablar tanto de cine, ni vamos a hablar tanto de series como generalmente se caracteriza esta columna. ¿Por qué? Debo decir que estoy un poco enojada, pero al mismo tiempo estoy muy contenta porque investigué mucho para hacer esta columna en lo siguiente. El sexting no es algo tan explorado en el mundo del audiovisual, o por lo menos lo que está explorado no está explorado de forma muy piola. La verdad que tiene un mensaje re moralista, como muy juzgador. No me gustó mucho. O sea, les puedo nombrar igual porque acá mandamos al frente, no hay ningún tipo de problema con eso. 2 documentales que medio que, no sé, si quieren búsquenlos, mírenlos, los podemos comentar. Que es, uno se llama Addicted to Sexting, que es adicto al sexting. Y después otro que como que toca 3 problemáticas, vamos a decirle problemáticas por ponerle algún nombre, 2 realmente sí. Sexting, yo creo que podríamos repensarla, que es sexting, grooming y cyberbullying, ¿no? Como que ponen las 3 en la misma línea y yo creo que ahí podríamos repensar si las 3 son lo mismo, ¿no? Creo que el sexting cuando es consentido no tendría por qué entrar en grooming, ¿no? Que sí es algo realmente peligroso. Así que me decepcioné un poco, pero entré en un mundillo muy lindo que es el de la literatura erótica. ¿Por qué? Porque así como estábamos hablando recién de el sexting estimula la imaginación y es el poder de la palabra, ¿no? Bueno, ¿qué más poder de la palabra y de la imaginación que las letras y los libros? Entonces vamos a hacer un pequeño, breve recorrido
y vamos a ir salteando de años, porque la literatura erótica va desde bastante atrás hasta llegar bastante al presente, así que en ese aspecto vamos a poder hablar bastante. Y quiero arrancar por un libro que se llama Venus en piel, que tiene la traducción como la Venus de las pieles también, pero a mí me gusta más Venus en piel, así que le vamos a decir así, que es de 1870 y está escrito por Mazog. ¿Quién es Mazog? Fue un autor literario que gracias a esta novela se le dio nombre al masoquismo. O sea, masoquismo viene de Mazog, que es el nombre, es el apellido de este autor. El libro está muy bueno, yo lo leí hace unos años atrás. ¿Por qué? Porque tiene tanto una adaptación cinematográfica como tuvo su versión dramática. Acá la llevaron a cabo en Paseo de la Plaza Juan Minujín y Carla Peterson. Está genial, buenísima. Cada tanto siempre se repone con distintos actores, así que está bueno, y actrices, está bueno cuando la vean en cartel, cuando salgamos de esta cuarentena, ir a verla. Y lo que habla es justamente la relación entre Wanda y Severín, que en busca de un placer extremo termina él convenciéndola a ella de que lo convierta en su esclavo. Y fue una de las primeras veces que se habló de este tema de forma tan explícita. Es una novela súper cortita, muy llevadera, está buenísima, así que si pueden búsquenla. Estamos hablando de 1870, así que ya ahí arrancamos bien atrás. Después podemos seguir con una novela de 1954 de Pauline Rich, vamos a decirle así porque mi pronunciación no es muy buena, pero pues le dejamos todo en redes, así que ustedes lo van a poder buscar, que se llama La historia de O. Y en este aspecto, la novela lo que nos presenta es algo al revés. Es decir, una joven que vamos a llamar O, y ahí libre imaginación, ¿por qué o no?, que encuentra una forma de esclavitud sexual ligada al sadomasoquismo que la inicia un amante que ella tiene. Entonces ella, en esta búsqueda de, bueno, estoy buscando qué es lo que me gusta, inicia una relación con uno de sus amantes llamado René, y él la inicia en este mundo del sadomasoquismo. O sea, tenemos algo al revés que lo que nos presentaba Venus en piel. No es un hombre esclavizado, entre comillas, sino una mujer esclavizada en una práctica, todas completamente consensuadas, ¿no? Y en esto quiero dejarlo en claro porque, buscando literatura erótica, saltaban algunos nombres que a mí me parecieron un poco polémicos traerlos acá a colación, como puede ser Lolita, ¿no? Digamos que esta novela fue considerada erótica durante mucho tiempo y a mí hoy me parece bastante controversial hablar de eso, así que quería sí dejar en claro que las novelas que traemos acá son de prácticas consensuadas. Podemos seguir. En 1984, una autora un poco más conocida por todos, que es Marguerite Duras, y la novela es El amante. Acá también es un poco autobiográfica, puede ser un poco polémica, porque habla también de una chica que de 15 años, entonces a ella polémico, inicia una relación con un comerciante chino que ella conoce en un viaje de 26 años. Y en este descubrir sexual de los dos, bueno, se nos va relatando escenas muy subidas de tono. La verdad que la narrativa, la prosa es realmente admirable porque todo lo que tienen estas novelas que estamos hablando acá, que son muy sugestivas, ninguna cae en una... No es El Marqués de Sade, que juega un poco con lo escatológico y con lo burdo, si se quiere, en un punto, que tampoco lo traemos acá por distintas apreciaciones personales, sino que van a una sutileza de dejar la imaginación libre de quien lee, que la verdad, muy recomendable. Seguimos y ya vamos terminando, pero no quiero dejar de traer 3 cositas más, muy brevemente. Una es una novela de 1928, Historia del ojo, se llama, y uno dice, ¿Historia del ojo? ¿Qué tiene que ver con la sexualidad, con la literatura erótica? Bueno, 1928, estamos hablando del pleno auge de las vanguardias artístictas. Tenemos que hablar de las vanguardias artísticas, tenemos que hablar de, por ejemplo, Salvador Dalí, que es lo que hacían los artistas de las vanguardias, y mezclaban distintos elementos artísticos y generaban un impacto. Bueno, Historia del ojo lo que hace es, a través de El cadáver exquisito, de juntar distintas palabras, de mezclar distintas formas de escritura, realzar lo que era la búsqueda del placer, tanto estético como sexual, en la década de 1920. Es un ejercicio súper interesante de el deseo, ¿no? Las vanguardias artísticas están muy relacionadas con lo que es el psicoanálisis, así que en ese aspecto podemos indagar en el deseo latente, no latente, súper interesante de leer, muy recomendable. Seguimos por 1934, como ven traje bastante antiguas, pero vamos a cerrar con una bien moderna, así como para levantarla, pum para arriba.
de Henry Miller, que es Trópico de Cáncer. Y Henry Miller sale ahí un poquito de la década de 1920, de las vanguardias artísticas bien a flor de piel, sino que esta novela la escribe en 1934, sin embargo fue censurada hasta casi inicios de la década de 1960, porque lo que nos mostraba era justamente toda esta experimentación que vivían los artistas y la sociedad en general en la década de 1920. Era la búsqueda completa de todo, era la búsqueda del placer en distintas expresiones, la búsqueda de la expresión artística, la búsqueda de, digamos, distintos movimientos políticos, ¿no? Muy interesante. Esta novela lo que narra es ese despertar sexual en su instancia que tuvo Henry Miller en París en la década de 1920, así que si bien es un poco autobiográfica, es también narrativa de ficción. Y por último, para cerrar, una tocaya mía, que no conozco pero no importa, Rocío Vidal, que es una autora que en el año 2011 empezó a hacer un cómic erótico pornográfico, feminista. Bien interesante, se llama Sex Stories, lo hace con otros artistas coetáneos y europeos, ella es española, y lo que ellos quisieron hacer es, a través de un género que se había venido bien abajo y que estaba más relacionado con todo lo oriental, que es el cómic, el anime y demás, traerlo de nueva colación con una mirada feminista en la búsqueda de la diversidad, la libertad, la exploración sexual y la abolición de estigmas, ¿no? Así que nada, la mayoría se consiguen. Quizás este es un poco más difícil de conseguir porque, bueno, no se popularizó como los otros que son más clásicos, pero bueno, en redes le vamos a estar dejando estos libros junto con otros que pueden buscar y de paso, ya que estamos en cuarentena, los podemos leer, los podemos compartir, los podemos sextear tranquilamente, así que lo van a encontrar todo en nuestras redes. Les voy a contar, chicas, hay algo que yo hago mucho y sana mis ansias de curiosidad, que es googlear. Soy una persona que googlea mucho cualquier cosita que se les ocurra, entonces antes de cada programa a veces googleo las temáticas que vamos a tratar. En este caso, googleo sexting hoy mismo, hoy el día de la grabación. Les voy a contar más o menos cuál es el panorama que ves cuando googleas sexting. Lo pueden hacer ustedes en sus casas, el ejercicio también. Ves un par de videitos, como siempre, YouTube al principio. Después algunas preguntas relacionadas, qué es el sexting, cómo se hace, dónde se hace. Y ahí viene la catástrofe. ¿Qué es el sexting y por qué supone un riesgo? ¿Has decidido hacer sexting? Claves para la reducción de riesgo. Sexting, una práctica de riesgo. Es todo riesgo. Entonces, me parece que ahí se presenta esta gran confusión que incluso nombraba la jefa hace un rato. Esa confusión entre lo que es el sexting realmente, o sea, qué es, y entre lo que es la pornografía, la viralización de imágenes, el grooming. Son otros temas, son otras problemáticas severas, importantes, graves, pero que sin embargo no se tienen que realizar sí o sí desde un sexteo y no se tienen por qué relacionar sí o sí con sextear. Creo que eso le suma a todos estos tabúes y a todo este miedo que te puede dar sextear en un principio. Fue una de las cosas que hablamos entonces con Paula Jiménez, aspectos positivos y negativos de lo que es el sexting, y ella nos respondía esto. El positivo creo que ya te lo respondí en la segunda pregunta, ¿no? Que me parece que nos hace desarrollar el músculo de la imaginación sexual de manera más cotidiana, ¿no? Creo que antes lo usábamos el sexting por ahí si estábamos con nuestras parejas, por ejemplo, o sea, si estábamos lejos con nuestra pareja estaba de vacaciones o recién conocimos a alguien que era de otra provincia, o situaciones muy específicas, pero de repente ahora se transformó en mucha gente lo único que puede hacer. Entonces, me parece que es interesante eso, como desarrollar el músculo de la imaginación sexual, que bueno, que al ser un músculo, al yo creerlo un músculo, creo que tiene que ver con la práctica y que cuanto más se sextea, más placer se logra si lo estás disfrutando, por supuesto. Si no te gusta, no te gusta y no hay vuelta que darle. Los aspectos negativos creo que tienen que ver con, bueno, nada, no sé si tiene aspectos negativos, la verdad. Porque en este contexto lo único negativo que te puede pasar es lo que dice una amiga, que es que, bueno, que
se te acabe la batería del celular, básicamente, o se te recaliente. Pero la verdad es que no encuentro aspectos negativos. Sí, el aspecto negativo es no poder hacerlo en vivo, ¿no? Pero bueno, no existiría el sexting entonces. Como ya dijo Paula, las cosas positivas ya las venimos hablando a lo largo de todo el programa, las escuchamos recién en este audio, y creo que las cosas negativas están relacionadas a las personas, no al hecho en sí de sextear. Digo, Paula cuando habla de sextear dice, no tiene cosas negativas. Las cosas negativas pueden estar relacionadas con la tecnología, que se te apaga el celular, se te quedó sin batería, entre otras cosas. Pero cuando hablamos de cosas negativas, no tiene nada negativo el sextear. Las cosas negativas están relacionadas con las personas, con la cultura patriarcal, machista, horrible, que nos cría a todos en esta maldita sociedad. Porque digo, ¿qué cosas negativas y ahí sí peligrosas pueden llegar a ver? Nada, que una persona difunda tus imágenes o cuando recibimos así un sexteo sin consentido, que digo, que es lo más común. ¿A quién nunca le llegó una pija de un tipo desconocido a algún chat de alguna red social? O sea, creo que eso nos pasó a todas. Entonces creo que ahí está la cuestión. El sexting no creo que tenga nada negativo, sino que las cosas negativas están en las personas que sextean, no en el hecho en sí de sextear. Y siguiendo esta línea, me parece clave destacar que, dada la situación que estamos atravesando, que es una situación de aislamiento obligatorio, también llamado cuarentena, ahora que tenemos Ministerio de Salud, que nos aconseja sextear, por suerte, también nos ayudan a sextear en forma segura, y al seguir los pasos de Nati, googleando, encontré que hay una página de Argentina Gobar, o sea, una página del gobierno, donde te dicen cómo hacer para sextear en forma segura. Entonces ahí encontrás qué es el sexting, si es seguro sextear o no, cómo hacer para practicar el sexting en forma segura y un montón de información que gracias a que hoy en día contamos con Ministerio de Salud, podemos tener acceso a toda esta data. Creo que acá es donde nos damos cuenta que cuando se habla del sexo, el sexo es salud. Digo, el Ministerio de Salud de la Nación nos está enseñando cómo tener una práctica sexual de manera segura. O sea, acá es donde tenemos que hablar de la importancia del sexo, de la importancia de eliminar los tabúes, de la importancia de aprender, de informarnos, de que se aplique la educación sexual integral, porque eso nunca viene mal aclararlo. Digo, acá es donde nos damos cuenta que el sexo es salud, o sea, me parece como súper básico que el Ministerio de Salud te esté diciendo, che, esto lo puedes hacer y de una forma súper segura. Mirá, te lo recomiendo acá y te dejo acá todas las especificaciones. Además que lo haga el Ministerio de Salud, que podamos hablar de esto, también le empieza a quitar un poco de tabú al propio sexo, ¿no? Si de repente el Ministerio de Salud te está diciendo que te aconseja sextear, creo que ahí le quitas un peso de encima gigantesco al que le ponemos. Entonces empiezan a romper estos aspectos negativos mal puestos en lo que es el sexting, como veníamos diciendo, y que incluso me quedé pensando un poco en la respuesta que nos había dado Paula, y que decía, bueno, algo negativo es no podés hacerlo en vivo, ¿no? Como en modo chiste. Y que incluso creo que ni eso es, porque tiene su parte divertida, que no puedas hacerlo en vivo. Creo que es esa... ahora en aislamiento obligatorio puede ser la parte negativa, pero generalmente cuando estábamos en una vida normal, incluso es parte del propio juego del sexteo no poder hacerlo en vivo y de jugar con la imaginación. No es lo mismo. E incluso fue una de las últimas preguntas que le hicimos a Paula para cerrar la entrevista, una pregunta que todas sabíamos la respuesta, pero era algo bueno para poder darle un cierre a todo este tema, y es, ¿el sexting es lo mismo que el sexo? Me parece que no reemplaza al sexo, pero ni por casualidad, ni por asomo. Es una herramienta más para las personas que están lejos de sus parejas o de sus relaciones sexoafectivas y que pueden conectarse a través de la imaginación y de la literatura erótica tecnológica, pero la verdad es que no, sin lugar a dudas, es otra forma de sexualidad. En realidad es una herramienta para mí, para explorar nuestra propia sexualidad y nuestros propios deseos, ¿no? Tiene más que ver con esto que decíamos antes, con los deseos propios reflejados en palabras, poner en palabras lo que queremos, lo que nos gustaría, lo que nos imaginamos, pero son herramientas para después ponerlas en acción cuando ves a la otra persona, cuando podés finalmente concretar ese encuentro. Pero bueno, mientras tanto, a sextear que se acaba el mundo.
Clarísimo. Tenés una herramienta para conocerte, para explorar tu propia sexualidad, para conocer qué es lo que te gusta, para explorar tu propio deseo. Hasta lo recomendó el Ministerio de Salud, queridas amigues. Así que, ya que estamos en aislamiento obligatorio, en una pandemia, es un muy buen momento para animarte a sextear. Último bloque de este capítulo número 9 de Femirulas, Sexting, y lo que hicimos para no perder la cábala y seguir con nuestras consignas del día en @Femirulas es plantear una situación que tiene que ver con la temática de hoy. La situación era la siguiente: estás en pareja monógama, cerrada, pero sexteas con otro. ¿Eso es infidelidad? Acá volvimos una vez más con las respuestas 100% antagónicas. Me encanta la palabra antagónica y siempre que puedo la meto. Porque tenemos desde les que nos dijeron que sí, rotundo, sí, 100%, por supuesto, sin duda, etc., a les que pasaron a no rotundo. No tiene nada que ver, son prácticas que van por otro camino. Entonces vemos que los oyentes no tuvieron mucha coincidencia, sino que lejos de eso hubo bastante discrepancia. Después los que desarrollaron un poco más la respuesta nos dijeron: si vos mantenés el sentimiento hacia tu pareja, es simplemente una fantasía, no hay problema con eso. Otro nos dice: no es infidelidad, quizás sextear con otra persona te estimula a la hora de estar con tu pareja. Muchos oyentes cuestionaron esto del valor de la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Tiene que ver con cuestiones morales. Por favor, deconstruyámonos de una vez por todas y sextiemos tranquiles, que me parece una opción bastante piola en lo personal. Y muchos volvieron con esto de la monogamia y de decir, pero si nosotros tenemos planteado una relación monógama, entonces tenemos que respetar los términos de esta relación. Y como que mucha ida y vuelta con respecto a ese tema. Bueno, y en mi caso particular me presento, soy La Iro, me encuentran en Instagram como @soylairo. Obviamente mi respuesta va a ser 100% libriana, como siempre, porque nunca voy a poder decir que sí o no rotundo a nada prácticamente. En este caso me vino una frase del mundillo del derecho que me gusta mucho y se puede aplicar acá, que dice que pensar no es delito. Y me parece que si lo llevamos un poco, lo trasladamos a esto, podemos decir, sextear no es delito, fantasear no es delito. Y me parece que aplica a la perfección, si bien no estoy diciendo que no es infidelidad rotundamente, porque siempre libriana, me tiro porque sextear no es delito. Podemos decir entonces, si te agarran en una situación así y no te gustó o se te viene el quilombo, llamen a mi abogado, se acabó. Eso siempre me parece que de cualquier situación incómoda hay que tratar de salir con mucho estilo y en este caso particular se puede salir con esa frase que me parece hermosa para poder graficar y retomar esto que decía los oyentes de qué es la fidelidad, qué es la monogamia. Volvemos con todos estos temas que me parece que ya pasaron. Bueno, me presento, mi nombre es Rocío Rivera, mi Instagram es @Rocío Rivera Escribe, por si quieren ver más cosillas sobre pelis, series, libros y demás cuestiones. Y la verdad, yo me sorprendo de mí misma cuando me enfrenté con la consigna y voy a decir que para mí no es infidelidad. O sea, concuerdo un poco con esta frase, pensar no es delito, me parece que son dos carriles distintos, no, fantasea, muy pocas veces fantasea con la realidad que ya vivís, fantaseas con otra cosa, entonces me parece que en ese aspecto el sexting abre como dos carriles distintos que podés experimentar al mismo tiempo sin que haya ningún tipo de problema. Yo creo, antes de decir mi opinión, me presento. Julieta Penisi, alias locutor_bajo. Ahora sí, yo creo que todo muy lindo, la fidelidad, la construcción, bla, bla, bla. Como dijo una oyente que lo tengo acá, dijo, no, porque no existe la fidelidad, es solo un valor moral que castra nuestro deseo y placer. O sea, ok, me parece genial, reconcuerdo con eso, idealmente y teóricamente me parece espléndido y estoy 100% de acuerdo, pero yo la llego a enganchar a Paloma que se está sexteando con otra flaca y no me contó, pero me pongo a llorar y digo, chau amiga, no nos vemos más, ¿qué crees que haga?
O sea, me parece muy complejo y muy difícil llevar todas estas ideas realmente a la práctica. Es que justamente por eso me parece que pasa por un proceso de deconstrucción que es clave que logremos hacer. O sea, coincido con esto que decía la jefa. Con la persona que uno duerme todas las noches o la persona que vos sabés que querés coger y cogés, es difícil fantasear. Porque, o sea, seamos realistas, ¿cuánto vas a fantasear si en realidad no es un deseo inalcanzable? Vos te das media vuelta y está. O sea, no es que, quiero decir, como que no hay nada que esté inalcanzable o que esté en la esfera de la imaginación y de la fantasía. Entonces, siempre que una fantasía es como que yo te diga, no sé, cuando yo me masturbo, fantaseo con Dante Spinetta, ponele, no sucede, ¿no? Pero es un ejemplo nada más. Entonces, en ese caso, ¿estoy siendo infiel? En absoluto, porque queda en la esfera de la imaginación, del pensar, de la fantasía, que como dije antes, no es delito. Ojo, igual ahí hay un límite súper diferente entre fantasear con Dante Spinetta o sextear con el mismísimo Dante Spinetta. Coincido en lo que decís, pero no es lo mismo. Totalmente, o sea, ya en el sexteo no creo que tengamos que dejarlo algo tan en la fantasía. Si bien requiere fantasía e imaginación cuando la llevas a cabo, el sexteo en sí es un hecho, es una acción, no está tan en la nada, porque si sexteas con alguien significa que en cualquier momento le tocas la puerta y se pueden ver. Como que, no sé, también acá hay una deconstrucción de lo que son las relaciones monógamas, cerradas, bla, bla, bla. Yo creo, porque esto fue un debate hoy en la mesa del almuerzo, yo creo que fue lo que al consenso al que llegamos acá en la casa de la familia Jardín Dart, fue que en cualquier tipo de relación, sea monógama o poliamorosa o cerrada o abierta, lo que sea, mientras sea en secreto y a escondidas, es infidelidad. Si vos se lo contás a tu pareja y lo sabe y está todo bien, genial. Pero si es a escondidas, ahí hay algo raro. Bueno, hermoso, Juli, me diste pie para lo que era mi reflexión, que es eso. Soy Nati Stanchi, @StanchiNati en Instagram, y a mí me parece que no es infidelidad, pero hay una letra chica que implica la honestidad y la confianza. Creo que podemos estar súper deconstruides, pero si estás en pareja, tienen que estar los dos deconstruides y ambos tienen que saber. Creo que no es infidelidad siempre y cuando esa pareja sepa que vos estás sexteando con otro. Si lo sabe, está todo bien, pero a la larga entonces, si lo sabe y está todo bien, tal vez podés ir a tener sexo con otro o con otra. Como que creo que cada pareja también va a tener su propia deconstrucción. Si me quedo en esta consigna, creo que no es infidelidad siempre y cuando ambas partes, o todas las partes que sean, estén en conciencia de lo que está pasando. Cerrando entonces la consigna del día de hoy, cierra así también este capítulo número 9. Esperamos que les haya gustado y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como El Baído. Hacen la artística. Dale, seguinos.